Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, trayendo la revelación de su palabra. Padre amado, que sea su Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones, Señor. Bendice, Padre, cada hogar representado, Señor, en cada persona que compartirá, Señor, y escuchará esta reflexión y lectura. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos. La semana pasada tuvimos un programa o un evento especial en el que estuvimos en vivo y estuvimos saludando a varios hermanos y un saludo a todos. No pudimos nombrarlos a todos, pero también estuvimos organizamos un pequeño concurso, digamos, en el que el ganador del concurso, por compartir y comentar el video, iba a ganar, o se ganó, mejor dicho, una Biblia de estudio. Vamos a anunciar al feliz ganador al finalizar de la reflexión y lectura de esta noche. Les invito a que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo empieza a hacerle una serie de recomendaciones a Timoteo sobre el sufrimiento, pero también el valor de ese sufrimiento. Y ocupa varias figuras. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando leí este versículo lo tuve que leer varias veces para entender la lógica. Ninguno que milita, cuando dice milita se refiere militar o estar en las filas del evangelio específicamente. Entonces podemos cambiar la palabra o podemos decirlo de otra manera, mejor dicho. Ninguno que sirve o entra o vive en el evangelio se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que lo tomó por soldado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a fin de agradar a nuestro Señor, aquellos que hemos puesto la mano en el arado, estamos haciendo el esfuerzo por vivir una vida que agrade a Dios, no nos enredamos en los negocios de la vida para agradar a aquel que nos llamó, el que nos salvó y nos rescató, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Una lucha legítimamente, con las reglas que Dios ha establecido en la palabra. 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo llama a Timoteo a reflexionar y nos llama a nosotros a reflexionar sobre cada una de estas palabras. Les invito a que en familia puedan leerlo y comentar y poner algunos ejemplos que podrían ser parecidos a estos y cómo aplicarlo, cómo aplica para nuestra vida, cómo podemos tomar ese llamado de atención o esa figura para aplicarlo en nuestra vida. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Aquí Pablo no se está adueñando del evangelio, que no hay un evangelio de Pablo, está hablando de la fe que él tiene, de la fe que él predicó. El evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias. Los muertos conforme a mi evangelio, continúa en el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo acá hace una declaración muy poderosa en la que sufre penalidades por el evangelio a modo de malhechor. Quiere decir que era tratado, era visto por las autoridades como un delincuente. Pero él te hace una declaración muy poderosa. Más allá de quejarse, cosa que lo he
señalado varias veces, Pablo dice, la palabra de Dios no está presa. Y eso es el regocijo de Pablo y el poder de su fe. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Ahora, en el versículo 11 hay una serie de palabras que en la mayoría de Biblias están separadas de una forma diferente. Continúa el versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra fiel es esta, empieza el versículo 11. Probablemente lo que sigue del versículo 11, el 12 y el 13, podría ser el fragmento de un himno o de un cántico que los cristianos en esa época entonaban en los servicios, porque no hay otra referencia. Estas palabras no hacen referencia a ningún salmo, ni proverbio, ni un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces se cree que son palabras de un cántico, palabras, una especie de credo o cántico, himno que los cristianos entonaban en aquel tiempo. El siguiente pasaje habla sobre un obrero aprobado. Continúa Pablo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso es algo muy importante. Pablo ya se lo había dicho a Timoteo en varias ocasiones, en las que no perdiera el tiempo con los que buscan contienda. La palabra de Dios no es para contender, porque no le aprovecha y es para perdición de los oyentes. En otras palabras, ¿quién es edificado en medio de un conflicto de este tipo? Nadie. Continúa el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso es importante estudiar, conocer y orar, para que la revelación de la palabra sea del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo o Fileto. Aquí vamos a hacer una pequeña observación. Estos personajes, Himeneo y Fileto, probablemente es el mismo personaje que menciona Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20. Le pido que usted pueda ver la referencia o escuchar la lectura que tuvimos sobre ese capítulo. 18. Estas dos personas que Pablo menciona, continúa, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí hay algo bien importante en este versículo. Dice que se desviaron. Alguien que se desvía es porque ya estuvo en el camino. Estas personas estuvieron en el camino de la fe del Evangelio, pero se desviaron. Tomaron un camino diferente, se equivocaron y estaban perturbando a otros. Dice, trastornan la fe de algunos. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Pablo hace referencia a estas figuras para aquellas personas que se mantienen firmes, dejan la iniquidad, vuelven al camino correcto
y se mantienen firmes, pues se convierten en vasos de honra, en instrumento de honra para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Recordémonos que Timoteo era un pastor joven. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, otra vez advirtiendo sobre no entrar en contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Amén. Pablo aconseja a Timoteo poder llevar esa corrección con mansedumbre para llevar al arrepentimiento. Así concluimos el capítulo 2, la lectura y comentarios del capítulo 2. Les invitamos a que siempre aquí en familia lo puedan leer detenidamente varias veces si es necesario, compartir y que sea el Espíritu Santo trayendo la fortaleza. Listo, entonces como lo habíamos prometido, en el concurso hay un ganador. El ganador de la Biblia de estudio es nuestro hermano William Torres, a quien saludamos con mucho cariño, un abrazo de corazón. Nos pondremos en comunicación con usted, hermano, para hacer la entrega de la Biblia de estudio. Podrán ver acá la participación del hermano William Torres durante la transmisión en vivo. Una vez más, hermano, felicidades, que esta Biblia sea de bendición para su vida. Y como dice él, haciendo referencia a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, haciendo referencia al Salmo 119, versículo 105. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Una vez más, felicidades al ganador, nuestro hermano William Torres, y un saludo a todos los que nos sintonizan y comparten esta reflexión cada semana. Que Dios les bendiga.